Entonces, estábamos recapitulando, estábamos viendo este método que se llama método de síntesis en estado sólido y les mostré que utilizamos un mortero con el pistilo, molemos o mezclamos el material y también disminuimos el tamaño de las partículas, lo transferimos a la pastilladora o pellet die kit y lo comprimimos en una prensa alrededor de 1 o 2 toneladas de aquí. La presión, ya saben que presión es fuerza entre área, entonces la presión va a depender del área del pistilo. Si el pistilo está muy chico, pues la presión es mayor, entonces no le pueden poner aquí tanto porque se rompe el pistilo. Lo pasan al crisol o lo pasan al tubo de cuarzo. Es una de las dos, ¿va? Y después lo ponen a calentar para que se haga, lleve a cabo la reacción. A todos les quedó claro, ¿verdad? O la vez pasada. Sí. Sí. Todo claro. ¿Alguien que aún tenga duda de cómo es este proceso? Bueno, es muy importante porque es el método básico y va a aparecer en todos lados este método. Entonces hay que dominarlo bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es de que van creciendo las partículas o cómo es de que se va formando o cómo van reaccionando? Lo primero que ocurre es que hay un punto en donde empieza la reacción. Dependiendo de si la reacción ocurre en 3 dimensiones o 2 dimensiones, tiene nombres. Cuando es en 3 dimensiones, bueno, siempre empieza, más bien, no necesita ser en 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero siempre empieza por un punto en específico. Y cuando se empiezan a agregar más átomos a ese punto específico, ordenados periódicamente, a eso se le llama nucleación. Es el inicio de la reacción, es el inicio del proceso. Puede ocurrir desde el estado sólido, desde el estado líquido o del estado gaseoso, pero siempre condensan. Ajá. A eso se le conoce como nucleación. Es el inicio del proceso de la formación de un cristal. Y como les dije, puede ser, aquí me falta, aquí dice solución, líquido o vapor, pero también puede ser desde un otro material en estado sólido. A eso se le conoce como nucleación. Ahora, esa nucleación va a ser de diferentes estilos, si es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Imaginen ustedes que tienen un conjunto de ladrillos, que tienen muchos ladrillos en su pared. O sea, a lo mejor ustedes ya tienen la pared aplanada, pero piensen cómo están los ladrillos dentro. Y si un ladrillo rojo en la pared, y ahora ustedes quieren poner un ladrillo gris alrededor de la pared, que los átomos por cargas electrostáticas se van a acomodar en la misma forma en la que están los ladrillos de la pared. Ajá. O sea, los átomos que vengan, aunque sean de otro estilo, van a adoptar la superficie que hay en la pared. Si solamente se copia esa superficie, o sea, si la estructura viene copiada de esa superficie, a eso se le llama epitaxia. Esa superficie se le llama sustrato, ya en el argot químico. O sea, no es una pared de ladrillos, se le llama sustrato. Y el sustrato indica cuál va a ser la estructura cristalina del compuesto que esté copiando. Para que esto suceda, pues tienen que tener parámetros de red similar y a lo mejor una química similar, un átomo, un radio atómico similar y algunas propiedades similares para que se pueda copiar la estructura cristalina. Ajá, eso se llama epitaxia. Y por otro lado tenemos otro caso donde se llama topotaxia, donde tenemos una red cristalina en donde se incrustan iones o donde le sacan iones. Al incrustar los iones cambia la fórmula química, pero esos iones con la estructura cristalina que ya estaba. Imaginen ustedes que la estructura cristalina es como si fuera una esponja y los átomos se acomodan ahí. Entonces esa sería una reacción de topotaxi, porque los nuevos átomos que se están acomodando van a tomar la estructura que ya estaba de la esponja, o se le llama de la matriz. Ajá. Ahora vamos a aplicarlo, este ejemplo, ya no a esponjas. Ustedes en sus baterías de los celulares
saben ustedes que hay una reacción de litio, en donde el litio se sale de la estructura cristalina y vuelve a entrar. Una vez que entra ese átomo de litio a la estructura cristalina, va a acomodarse en la posición donde ya estaba la matriz. En este caso, si su batería es de grafeno, ya tiene la matriz de grafeno, y el litio se va a acomodar en ciertas posiciones que están restringidas por la matriz, o sea, por la estructura del grafeno. Profe, ¿pero son tipos de reacciones o son más bien etapas de la reacción? Es un tipo de reacción. ¿Perdón? ¿No escuché? Un tipo de reacción. Ah, ok. Entonces, esa reacción que está ocurriendo en su celular día con día es una reacción de tipo topotaxi. ¿Por qué? Porque copia la estructura del bulto. El bulto es el interior del material. Esta palabra siempre la enseño, pero a final del semestre me andan preguntando otra vez. ¿Cómo se traduce bulk? Bulk es bulto, traduzcan ahí. Bulto. Bulto significa el interior del material. Y la superficie es surface. Ajá. O en este caso escribir la interfase porque es la conexión entre dos materiales. ¿Dudas de la diferencia entre epitaxi y topotaxi? En español, topotaxi se dicen topotáctica. Jamás en mi vida he escuchado una traducción en epitaxi, entonces no sé cómo se dice. Tal vez es epitáctica, pero no lo sé. En inglés es epitaxi. Creo que en español se dice epitaxi. ¿Podría repetir otra vez lo de epitaxi? Epitaxi es cuando tienes una superficie con una estructura cristalina. A esa superficie o ese material, puse el ejemplo de una pared con ladrillos, pero en vez de ser una pared de ladrillos, químicamente el argot se llama, ¿cómo les dije? Sustrato. Sustrato. Entonces, sobre el sustrato, llegan algunos iones y reaccionan y se acomodan encima del sustrato. Ese sustrato va a tomar la estructura cristalina, perdón, esos iones que se acomodan van a tomar la estructura cristalina del sustrato, van a copiar la estructura cristalina que tiene el sustrato. A ese tipo de reacción se le llama epitaxi, porque la estructura de los nuevos iones que se van a acomodar en la superficie van a copiar, va a ser copiada de la estructura cristalina que se encuentra en el sustrato. A eso se le conoce como epitaxi, ese tipo de reacción, cuando la estructura cristalina se copia de una superficie. Ok, pero ¿se refiere en el ejemplo de los ladrillos, un ladrillo junto con otro, o todo el sustrato es todo un montículo de ladrillos con otra cosa? Vamos a pensar otra vez con los ladrillos. Tomamos una pared de ladrillos rojos. Piensa una pared así parada como está. Ahora piensa que tú tienes unos ladrillos grises que son del mismo tamaño que los ladrillos rojos. Ajá. Resulta que químicamente, como los átomos tienen cargas positivas y negativas e interacciones cuánticas, los ladrillos grises se van a acomodar encima de los ladrillos rojos. Ok. Y si tú quieres construir otra pared junto a la pared roja, la pared de ladrillos grises va a estar exactamente sobre los ladrillos rojos. O sea, se va a acomodar igualito. Ya. Pero ahora veámoslo con átomos. Y eso se le conoce como epitaxi. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Y respecto a la diferencia con la topotaxi, sería que ahí no es, se acomoda, digamos, dentro de la estructura el ion, o sea, por ejemplo, el litio se acomoda dentro del grafeno. ¿Cómo? Se acomoda dentro de la estructura, o sea, se acomoda en huecos que tiene la red y ese litio va a tomar las posiciones que tiene la red y esa nueva estructura va a estar basada por la red original, pero ese está dentro. O sea, Okay. esto ocurre dentro del material y el otro en el epitaxi solamente se copia de la superficie. No, gracias. Bueno, esto son una forma muy ideológica de visualizar las reacciones,
Porque cuando tenemos un sustrato y tenemos otras partículas otros átomos que van a querer ser sobre el sustrato, es muy común ver en la superficie o en la interfase de estos dos materiales una mezcla de ambos. No podemos dividir fácilmente. En muchos materiales sí se puede, en muchos no. Dividir una línea y decir, de aquí para acá es óxido de magnesio, por ejemplo, o de aquí para acá es óxido de aluminio. El bulto, que es esta parte de adentro, y el bulto de esta parte de acá, es efectivamente solamente óxido de aluminio y acá óxido de magnesio. Pero en la interfase ocurre que hay una mezcla de ambos. No podemos dividir comúnmente con una sola línea. Este es un ejemplo, no sé por qué no puse las citas. Es una pintura que está si no mal recuerdo, está en Holanda. Y muestra claro cómo no hay una interfaz. Es una cosa artística esto, ¿no? Pero es una forma pedagógica de ver cómo no hay una interfaz definida, sino que hay una mezcla. Si ven acá arriba, se supone que hay puros gansos volando en esta dirección, hacia la derecha. Y de este lado hay puros peces también nadando hacia la izquierda. Pero en la interfase no es de que esté solamente una línea marcada, sino que hay una combinación. Aquí el pez se empieza a transformar hasta que desaparece, y aquí hay pez sin escamas y pez sin escamas y aletas, y aquí así sin aletas, y así sucesivamente. Ajá. Entonces, eso ocurre en la naturaleza. Hay una interfaz que es híbrida. Eso sería para qué tipo de caso, epitaxi o topotaxi. Epitaxi, ¿no? Epitaxi, ajá. La otra sí estoy seguro que se traduce como topotáctica, pero no me sé de epitaxi la traducción. Ahora, cada que vamos a hacer una reacción en estado sólido, tenemos que tener siempre algunas consideraciones, que son estas. Los materiales, los reactivos, que en inglés no se dice reactive, es chemical, los químicos o los reactivos químicos, tienen que estar siempre secos, tienen que ser una mezcla estequiométrica, porque a diferencia de otras áreas de la química que son en solución o en gases, aquí no podemos purificar nada. Una vez que reacciona, la impureza va a quedar incrustada en el material, dentro del material, y no hay forma de eliminarla. No hay, bueno, a lo mejor hay alguna forma, pero generalmente no es sencillo eliminarla. Entonces, las reacciones tienen que ser estequiométricas. Tenemos que buscar que si vamos a querer una fórmula específica, los reactivos químicos que agregamos tengan esa fórmula específica. No va a haber forma de purificarla. Ahora, las partículas que tengamos deben de ser pequeñas, por eso necesitamos el mortero, porque si empezamos con partículas grandes, no van a poder reaccionar los átomos de un elemento A con el del elemento B. Ahorita vamos a ver ya ejemplos un poco más concisos. Y como les dije, los reactivos deben de ser químicos, porque cualquier impureza que tenga se va a quedar ahí ya definitivamente, lo más puro que se pueda conseguir. Ahora, vimos algunos ejemplos de crisoles. Les enseñé en el laboratorio, bueno, en mi oficina, que traje el crisol de laboratorio. Un tipo de crisol que se le conoce como crisol de alúmina, que es este de aquí, es ese blanco. El crisol de alúmina es inerte, no reacciona con muchas cosas, es difícil hacerlo reaccionar. Y tiene un alto punto de fusión. Para elegir el crisol, ustedes tienen que pensar cuáles son las condiciones a las que va a reaccionar y qué es lo que están agregando. Por ejemplo, yo les puedo decir que el crisol por ejemplo, de cuarzo, o un tubo de cuarzo, reacciona con litio.
Ajá, y además este crisol se funde a 1200. Entonces, si ustedes van a agregar litio, definitivamente no pueden usar cuarzo, porque va a reaccionar. El mismo crisol va a reaccionar con el reactivo. Entonces, tienen que usar un material inerte. Entonces, hay crisoles de diferentes tipos. Hay unos de platino, pero estos de platino reaccionan con óxido de bario y con litio y con otros metales de transición, entonces no pueden usarlos. Pueden usar crisoles de oro, pero la temperatura de fusión del oro es 1063. Si ya andan cerca de 1000, no hay que usar este tipo de crisol porque lo van a fundir. Y obviamente pues es caro y se va a quedar ahí como una desparramado ahí dentro de la mufla. Pues no, el platino de hecho es más caro. El óxido de aluminio, de cuarzo y de grafito. Entonces siempre hay que buscar las condiciones a las que van a trabajar. ¿Cuál es el punto de fusión? Hay que buscar si reacciona con los elementos. Si se va a liberar gases, por ejemplo, alguna vez alguien estaba haciendo una reacción de que liberaba NO, que es un gas rojo bien tóxico, y se salió del laboratorio. Entonces yo llegué al laboratorio y a todo en el pasillo ya habían evacuado. Entonces ya les pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dijeron, no, pues es que de ese laboratorio está saliendo un gas rojo. ¿Y qué creen? Que era el laboratorio en el que yo trabajaba. Pero no había sido yo. Alguien lo había dejado ahí. Pero ya cuando yo llegué ya se había pasado todo, pero ya habían evacuado el pasillo y todo porque estaba inundado del óxido de nitrógeno. Entonces, pues es tóxico. Voy a poner ahora un ejemplo. Quiero como cuidado con lo de los crisoles porque son caros. Todos son caros, de hecho. Pero los de platino y los de oro son más. Pero todos son caros. Bueno, ahora vamos a... Marco, Dime. perdón por la interrupción, pero es que no sé cómo traducir ese glass up en el dióxido de silicio. Ah, no, es que a lo mejor como no está fuera de contexto, no es glass up, es silicon oxide glass, o sea, este es cuarzo glass, así se llama, cuarzo vidrio, o sea que no es amorfo, pero le dan una forma. Y up to es hasta 1200, o sea, puedes calentar hasta 1200 Celsius. Gracias. Bueno, entonces este es un ejercicio. ¿Qué contenedor usaríamos? Aquí. Esta es una reacción de carbonato de litio con óxido de silicio. Se lleva a cabo, o sabemos, o la queremos hacer, a 800 Celsius durante 24 horas. Se sabe que se desprende óxido o, bueno, CO2, dióxido de carbono, y el producto final es un silicato de litio. ¿Qué serían las condiciones? Les voy a dar 3 minutos y les voy a hacer las preguntas que se deben de hacer. Voy a pausar. Bueno, de una vez les hago las preguntas. A ver, ¿qué se deberían de preguntar? Es que esto no me gusta. Se cambia si le doy afuera. ¿Qué se deberían de preguntar? ¿Va a liberar gas? ¿Está liberando un gas? Díganme ustedes. Sí. Entonces, no podemos hacer una ampolleta cerrada. No podemos hacer algo cerrado. Porque si va a liberar gas, eso se convierte en un explosivo. O sea, cuando se empiece a liberar el gas y está cerrado, eso va a explotar. Ajá. Entonces no puede estar cerrado. Segundo, el material que estoy usando es conocido por ser corrosivo. El litio sí es corrosivo con muchas cosas calientes. Entonces hay que buscar con qué reacciona. Ahorita que les dije con qué reacciona. ¿Reacciona con el cuarzo? Sí, Reacciona con platino, ¿no? con platino. Platino. Entonces muchísimo cuidado de poner platino con algo que lo va a hacer reaccionar. Si ustedes están trabajando en una empresa y les dan 2 crisoles de platino
y son 70,000 pesos. Y le dicen, oye, pues es que, ¿dónde quedó el crisol de platino? ¿Qué crees? Pues ahí está embarrado, ya no sirve. Ahí está en la mufla. Eso y que se lo hayan llevado para su casa casi da lo mismo, se los van a cobrar, porque eso es un mal manejo del material, ¿va? Entonces, hay que siempre buscar con qué va a reaccionar. Siempre que van a hacer una reacción nueva, hay que identificar con qué reacción. De hecho, el carbonato de litio, el litio sí reacciona ligeramente con la alúmina. Y si es una reacción que tiene mucho litio, mejor no hay que usar alúmina. Entonces, no es recomendable. Ajá. ¿Con el de oro? Entonces, con el de oro, vamos a regresarnos. El de cuarzo, ¿no? El cuarzo les dije que sí reacciona. Aquí no lo puse, pero sí reacciona. El litio con el cuarzo. Con el grafito, podría ser. Sí. Quizá no es una reacción tan fuerte, pero les dije que el litio se incrusta en grafeno, en las capas de grafeno, o sea, el grafito está hecho de grafeno. Entonces, podría ser que se incruste. Entonces, a lo mejor no es una reacción tan intensa como la de la alúmina, pero no es tan recomendable. Ahora, el oro se funde a 1063. ¿La reacción a cuánto era? ¿Cuánto les dije? Más o menos 800. 800. Entonces, podría ser de oro, ¿no? El crisol. Hay otros también crisoles de níquel. No me gusta a mí mucho usar níquel porque el níquel es magnético y cambia toda la estructura electrónica. Pero sí hay crisoles de níquel. Pero entonces, se me olvidó ahí mencionar, pero entonces parece ser que el mejor sería de oro. Entonces hay que usar un crisol de oro. Obviamente un crisol de oro grande, pues es caro, ¿no? O sea, piensen cuánto oro se necesita para hacer un crisol. Pero lo que se hace es que se compra una laminita de oro, una lámina delgada, y con esa lámina delgada, como si fuera papel aluminio, pero de oro, haces un vasito con un molde, y ese vasito ya le das la forma del crisol, pero chiquito, ¿no? Del tamaño de la pastilla, no vas a hacer un vasote así como para servirte una caguama. Es un vasito chiquito, o sea, como de 1 mililitro el vasito, chiquitito. Y ahí vas a poner la pastilla. Ajá. Entonces ya, y a ese pues lo usas varias veces, no es de que ching, ya se acabó, a la basura. No, pues no, ni en los países ricos hacen eso. Entonces, pones ahí haces el crisol chiquito y ahí pones la pastilla. A lo mejor el crisol lo puedes hacer con una batería. Yo lo hacía con una pluma, o sea, así alrededor de la pluma hago el círculo y luego lo doblo por debajo para que quede un fondo y ya saco alrededor de la pluma el lápiz y ya saco el crisol. O sea, imagínense, es un crisol chiquitito, a lo mejor de menos de 1 centímetro de alto. Voy a buscar por ahí, sí, a ver si tengo fotos de algún crisol que haya hecho así de platino o de oro para que se los muestre como. Creo que sí debe tener. Siempre le tomo fotos a todo. Selfies no, pero los reactivos sí, esas cosas sí. Entonces ahí está. Entonces debemos usar un crisol de oro. Ahora, la vez pasada me preguntaron algo, que si había un crisol, algo automático para hacer el mezclado de los materiales sobre el sobre el mortero. Ajá. Pero les comenté que hay algo que se llama mortero de bolas, que ese es automático, pero necesita mucho volumen en general. Pero esos morteros de bolas se utilizan para mecanosíntesis. Mecanosíntesis significa que vamos a sintetizar las partículas sin calentamiento. Van a poner el polvo ahí y por medio de ese choque de las bolas va a hacer que le dé la energía suficiente para que reaccionen los compuestos. Eso se le conoce como mecanosíntesis, sin necesidad de calentar. Simplemente con la energía cinética que van a adquirir las partículas, van a reaccionar. También se utiliza para un método de síntesis de nanopartículas.
Ese método de síntesis de nanopartículas se le llama from top to bottom, o sea, desde la punta al fondo. ¿Por qué? Porque vamos a partir para este tipo de síntesis de nanopartículas de tamaños grandes de partículas y vamos a llegar a partículas pequeñas. Cuando empezamos al revés, la síntesis se llama from bottom to top. O sea, cuando tenemos algo en disolución o un gel o así y formamos algo grande que es más grande, que es la nanopartícula. Pero aquí es al revés, desde grande a pequeño, from top to bottom. Estas síntesis son de mecanosíntesis, son a temperatura ambiente, y un ejemplo muy común de este tipo de mecanosíntesis es este compuesto que es un óxido. ¿Cómo se dice ese N en inglés? Tin. Tin. ¿Y ZN? Zinc, es igual. Ajá. Bueno, voy a pausar porque voy a cambiar Bueno, este método de química suave, también en español se le dice así Chimidus, no es que se sienta whitezican o algo, pero así también se dice Chimidus, que es en francés. Química suave o soft chemistry, eso es común escucharlo en cualquier idioma. Ajá. Estos métodos son de baja temperatura. Cuando hablo de baja temperatura, hablamos de menos de 200 o menos de 300, porque como vieron, ahorita estaba hablando de temperaturas de 1000, de 800 y luego hasta de 1500 y así temperaturas muy altas. Entonces, más o menos de unos 400 o 350 para abajo, a esto se le conoce como química suave. Hay algunos que ni siquiera se necesita calentar más de 100. Ajá. Entonces, estos tienen varias clasificaciones y varias ramas. Las principales ramas son de coprecipitación. Es uno de los de química suave. Precursor de único, sol-gel y método termal. Son algunas de las variantes que tiene este método general de química suave. Ahora vamos a empezar a analizarlas. Coprecipitación, yo creo que a ustedes sí les tocó en alguna materia de la Facultad de Química entender qué es esto de la coprecipitación. Entonces, la coprecipitación consiste en poner dos sales o dos compuestos en un método acuoso. Puede ser otro tipo de disolvente orgánico o algo, pero tiene que ser un método acuoso, un método líquido. Se disuelve esos compuestos y se cambian algunos parámetros como puede ser el pH o la temperatura o etc. Y entonces coprecipita o precipita el compuesto deseado. Ahí al precipitar se está formando un compuesto en estado sólido. Entonces este método es conocido como coprecipitación, pertenece a la química suave o química dulce. Después viene otro método de precursor único, donde todos los materiales todos los elementos están contenidos en el material, pero al disolver o algo así se pierde, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un carbonato y lo agregamos lo ponemos en agua o un método ácido, se pierde el CO2. Ajá, no es una coprecipitación porque no es dos iones, sino que simplemente se pierde uno de los elementos o algunos de los elementos químicos y eso precipita también. Entonces es un método de precursor único. Otro método es el de sol-gel. Este es muy usado también para nanopartículas, pero no únicamente sirve para eso. Vamos a adentrar más en del sol-gel. Pero en general consiste en que se forma a partir de monómeros de una molécula, se forman una suspensión coloidal, a lo cual se le conoce como el sol.
Ajá, y eso forma una red al cual se le conoce como gel. Ajá. Esa red normalmente está desordenada y tiene es una forma polimérica. Vamos a ver cómo es esa forma polimérica y tiene atrapados iones. Ajá, ese es un sol gel. Perdón, Sí, perdón, profe, ¿podría repetirlo? A partir de monómeros, ¿qué es lo que se forma? Lo que se llama sol, ¿no? sí, se llama el sol. Ok, y la red es el gel. Sí, es una solución coloidal a lo Ah, que ok, ok. el sol. Después ese sol reacciona y forma una red polimérica y a esa red polimérica se le conoce como gel. Ah, muchas gracias. Ajá. O sea, el sol se convierte en el gel y por eso se le dice sol, gel. Primero el sol, luego el gel. Una solución coloidal que se convierte en una red polimérica que se le conoce como gel. Vamos a profundizar más en eso el día de hoy. Y a lo mejor no, es que no sé qué estén haciendo en el laboratorio, pero yo no estoy dando nada de lo mismo porque no se puede hacer. Esa práctica lo hacíamos. Hay un video que me encontré en YouTube que luego veo así como cosas de divulgación de ciencia y decía el material más ligero que existe. Y así como que pues luego ahí me entré a ver. Y resulta que era un aerogel, que es un material que tiene mucho aire adentro, pero era un aerogel, es muy ligero, obviamente. Ah, sí, el que tenía 97% de aire dentro, ¿no? No me acuerdo de ese dato exacto, pero pero es un aerogel. De hecho, lo vi hace tiempo y luego después, hace poco, un amigo que no tiene nada que ver con esto del desactorio, pero me dijo, mira este video y ya lo vi y le dije, ay, esa práctica ya van 3 veces que la hacemos o 2 veces que la hacemos en el laboratorio. Pero pues ahora no. 2 o 3 veces, no sé. Ahora no se puede hacer eso, pero me impresionó que ya hasta sacan videos de YouTube que tienen bastante rating de aerogeles, pero es un material así de este estilo. Además, pues obviamente son buenos aislantes. A lo mejor vean el video por ahí, ha de estar, lo voy a buscar y vean como de qué se trata eso de aerogeles. Ahora, son más rápidos que las balas, ustedes. O sea, voy diciendo y ¡zas! Son buenos para buscar. Bueno, y luego, otro tipo de material que está dentro de esto de la química dulce son las otras tipos de síntesis, perdón, es la síntesis hidrotermal. En esta síntesis hidrotermal consiste en disolver los precursores en una solución a altas presiones y altas temperaturas. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han disuelto óxido de hierro? ¿Saben cuál es el óxido de hierro, no? El ese rojo. Bueno, hay diferentes óxidos, ¿no? Pero hablan del óxido de hierro que se hace normalmente. Hay también óxido de hierro 1, ese es el óxido de hierro 2. Pero el óxido de hierro que se ve como marrón, que se le hace a cualquier metal, a cualquier hierro que ande por ahí. ¿Lo han tratado de disolver en agua? ¿El Sí, qué, no, perdón? no disuelve así. No dice. ¿El óxido de hierro se disuelve en agua? Según yo, no. 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 Pero, ¿qué pasa si le subimos la presión y la temperatura? Ahí a lo mejor sí se disuelve. Entonces, siempre hay que buscar la forma de disolverlo, en ese caso de la reacción hidrotermal. Puede ser que a cierta temperatura y a cierta presión, si se disuelva, si no, a veces se agrega algún tipo de ácido, aunque no es común agregar, no es tanto, bueno, sí es común, pero no es el fundamento, porque la idea es subir la presión y a esa presión sí es soluble. Entonces, ya que es soluble, ahora sí puede después coprecipitar cuando lo saquemos de esas presiones y esas temperaturas. ¿Queda claro este término de hidrotermal? Vamos a ver ejemplos más dedicados, pero queda claro el concepto.
de hidrotermal. Yo, Marco, tengo una duda en los precursores como de una única fuente, ¿se llama? Sí, O, bueno, no entendí el concepto. sí. Imagínate que tienes algo que es un carbonato. Y bueno, voy a poner ahorita un ejemplo en la siguiente diapositiva, y a lo mejor ya con un ejemplo más claro ya se ve bien qué cosa es esto de precursores. ¿Te parece bien, Mariana? Sí, perfecto, gracias. Ok, vale. Entonces vamos a ver. En el caso de la coprecipitación, disolvemos, esto es en agua, en un sistema acuoso. Disolvemos cloruro de calcio y disolvemos, ¿cómo se llama el segundo compuesto que está ahí? En el ejemplo A, ¿cómo se llama esto? Carbonato de amonio. Carbonato de amonio. Sí, carbonato de amonio. Lo disolvemos en agua y resulta que precipita una combinación de los dos, o sea, se mezcla, ¿no? El calcio reacciona con el carbonato y lo que precipita es un carbonato de calcio. Ajá. Esa es una reacción clásica de coprecipitación. Dos sales, las disuelves y resulta que reaccionan. Hay muchas muy comunes, el cloro de plata o así se reacciona, ¿no? Ahora, el hierro o algún cloruro de hierro, por ejemplo, con algún haluro con algún cromato, entonces resulta, y amonio, entonces resulta que eso va a precipitar en este compuesto. Es un cromato de hierro amonio. Entonces, esto sería una reacción de coprecipitación. En el método de precursor que nos preguntaban ahorita, la idea es de que ya tenemos este compuesto y le hacemos alguna reacción. Aquí está mezclado porque no es totalmente de química suave. Esta parte era la de química suave, pero aquí ya no. Si se fijan, esto lo calientan, pero seguiría siendo de método único. Había puesto un ejemplo de un carbonato, a ver si ahorita sale otro ejemplo. Este compuesto, que es este mismo que está acá, lo calientan y se descompone en todo esto y solamente queda el hierro, cromo, oxígeno. Si se fijan, no está reaccionando con ningún otro o ninguna otra entidad química. Solamente se descompone y queda, libera amoníaco, libera ciertas cosas. Tiene que haber oxígeno, por supuesto, para que se forme esta agua y este sexo de oxígeno. Pero queda este compuesto, entonces ese es de precursor único. Simplemente con calentarlo o con disolverlo o con ponerlo en algún medio sin que reaccione con algo más, se sintetiza. Ese sería de precursor único. Ahora pregunta, ¿qué tipo de reacción sería esta que está aquí? La inciso D. Con precipitación. Coprecipitación. ¿Segura? Podría ser mecanosíntesis, aunque no sea suave. No, sí, también podría ser, ¿no? Esta está en estado sólido y el óxido de titanio no se disuelve. Entonces, a esto ¿cuál sería el método de síntesis como que habría que hacer? ¿Hidrotermal? Puede ser hidrotermal, otra. De los que hemos visto. ¿Sol gel? No, este no es un método clásico de Sorgel.
A lo mejor se puede hacer, pero no hemos encontrado nada en Solgel, no les explico. Que utilizamos todo el crisol. Y en estado sólido, una reacción en estado sólido es más fácil. También puede ser por hidrotermal, pero lo más común sería en estado sólido. Aquí dice S que está en estado sólido, entonces no está en medio. Entonces carbonato de bario lo hacen reaccionar con óxido de titanio y da este compuesto que es muy común, muy popular, que es el titanato de bario más CO2. Entonces aquí utilizarían o solvotermal, que no es tan común, o estado sólido. No cabe ahorita ninguna de las de método suave porque iniciamos con algo en estado sólido, ¿va? Vamos a ver otro de coprecipitación. Ustedes tienen el método en medio acuoso, manganeso, un ion de manganeso, un cromato y esto que sería, sería una mina, creo. Dejen... Acetenetrilo. Es acetenetrilo, me parece. Entonces, esta a ver, no, le falta el oxígeno. La piridina. Sí, es una piridina. Ajá. Entonces, la idea es que esto está en medio acuoso y precipita y llega al estado sólido. Ajá. Después, lo pueden calentar. Este mismo compuesto lo calientan y pierde la parte orgánica y solamente queda el compuesto en estado sólido que contiene manganeso, cromo y oxígeno. Esta segunda parte ya sería del método precursor porque viene de un solo precursor, un precursor único. Ajá. Y esta primera parte sería de coprecipitación. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Bueno, vamos al siguiente método que estamos dentro de la química dulce. Y este método es el de Sol-Gel. El Sol-Gel es una técnica muy amplia. De hecho, se utiliza para muchas cosas. No vamos a poder ahondar mucho. A lo mejor en su clase de laboratorio toman una sola clase para explicar Sol-Gel, si es que están haciendo referencia a alguna síntesis de Sol-Gel. Yo casi creo que no voy a hablar de síntesis en esta ocasión porque no pueden hacer muchas síntesis. Pero les quiero hacer un brevario y a lo mejor en el futuro, si ustedes se dedican más a este tipo de técnicas, pues pueden adentrar. Pero hay varios tipos de geles. Ahorita hablé del cerogel. El cerogel, bueno, primero vamos a empezar con la de la síntesis. La síntesis parte de aquí, todo esto empieza aquí. Empiezan con un alcóxido metálico. ¿Qué es un alcóxido? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie le suena qué cosa es un alcóxido? No, después el tóxido de sodio. ¿El tóxido? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es el alcóxido? No, pues es un alcohol desprotonado, ¿no? Es como un alcohol, pero no tiene el hidrógeno. Y entonces el metal se une a ese enlace o a ese átomo de oxígeno que quedó sin hidrógeno. Ahorita voy a poner las fórmulas químicas, pero quiero primero que sepan el diagrama. Entonces eso es un alcóxido. Es como un alcohol, pero no tiene hidrógeno y en vez de hidrógeno hay un metal. Y ese metal es el que nos va a permitir llevar a cabo la reacción. Eso es un alcóxido. Después, al alcóxido se le realiza algún proceso, ya sea con agua, con medio ácido o medio básico,
para que ocurra una polimerización, se le conoce polimerización de hidrólisis. Ajá. A lo mejor ven después el mecanismo en la clase de laboratorio, yo creo que sí. Entonces, ocurre esa polimerización y se forma el sol, que es esta parte de aquí. Ajá. Ya que se forma el sol, ahora sí ya vienen diferentes tipos de procesos. Según la técnica que se haga el procedimiento, por ejemplo, este coating, esto, ahí en el laboratorio donde yo trabajo, ahí, bueno, somos 2 investigadores, y el otro investigador va a hacer mucho algo que se llama spinning, pero es con esto de coating. Entonces lo hace girar en un plato y encima de un plato muy delgadito se forma una capa delgada, una película delgada de este material. Ajá. Entonces ya dependiendo, ya que hay variantes. Este de cerogel se le llama cerogel porque tiene muchos espacios vacíos y tiene mucho aire. Ese que sacan ahí en el video, ahí lo buscan, ya lo puso su compañero en el chat. A ver si lo copio y lo pego ahorita que termine la clase, lo pongo en el Telegram, por si alguien no está aquí. Pero tiene muchos espacios vacíos, entonces por eso tiene esa densidad. Ajá. Hay mucho aire. Esa red polimérica tiene muchos espacios vacíos. Hay otros, hay diferentes formas de hacer el cerogel, pero si lo calientan se puede hacer una película más densa. Uh-huh. Después hay este que es el wet gel, que tiene partículas no de aire o no tiene espacios vacíos, sino que puede tener alguna partícula de un alcohol o puede tener partícula de agua, y una vez que evaporan esas partículas se hace un material más denso, cerámico. Lo pueden precipitar. Bueno, este del wet gel también puede pasar al aerogel. Ajá. Que se queda así, con los huecos. De hecho, estoy mal. El del video, según yo, es un aerogel, no un cerogel. Porque tiene, el cerogel, sí tiene huecos, pero el aerogel es el que tiene los huecos más grandes. Según yo recuerdo, el del video es un aerogel. Se ve como un aerogel. Ya creo que ni lo terminé de ver, o no me acuerdo, ya hace mucho que lo vi. Y bueno, dependiendo del procedimiento podemos llegar a fibras o a diferentes estructuras. Este es un tema amplio. Vamos a verla, no voy a ahondar mucho porque la clase no solamente es de síntesis, es de un montón de cosas, es una introducción muy general a todos los temas. Pero en una clase de síntesis de materiales podrían ver esto. Ahora vamos a ver el alcóxido. Este es un ejemplo de un gel de titanio para hacer nanopartículas de titanio-litio, y el precursor es este alcóxido. Entonces, como les dije, el alcóxido es un alcohol que tiene un hidrógeno faltante, y en vez de enlace con el hidrógeno está enlazado a un metal de transición, en este caso el titanio. Aquí está, este sería como el alcohol. Normalmente ustedes han visto en orgánica que cuando las cargas se distribuyen en pocos átomos de carbono, son más inestables. Aquí el oxígeno queda en esta parte de la cadena alifática para distribuir la carga negativa. Entonces, la mayoría de los alcóxidos que se utilizan en estado sólido son de este estilo, o sea, isopropóxido de algo, isopropóxido en este caso de titanio. O terbutóxido también son los que se utilizan. Después, este alcóxido, que es el isopropóxido de titanio, se hace reaccionar con el acetato de litio. Este acetato de litio se encuentra disuelto en metoxietanol. Este es el metoxietanol, es nada más es para tenerlo ahí disuelto, para que haya un medio en el que se difunda. Entonces, este acetato de litio genera una reacción polimérica en el isopropóxido. Esa reacción polimérica genera unas cadenas
más o menos similares a estos, donde queda el metal unido al alcóxido, pero este alcóxido ahora se une a otro metal y acá hay otro oxígeno que unido a otro metal y así se hacen unas redes poliméricas. ¿Sí? Hasta aquí quedaría hasta donde está el sol gel con la red polimérica. Pero en este caso, en este ejemplo, en este artículo, el objetivo fue sintetizar nanopartículas. Entonces, estas las secas a temperatura ambiente. Una vez que las secas, se puede convertir en un cerogel o en un aerogel, dependiendo de la estructura y dependiendo de cómo se secó. Y después se calcinan a 800 grados. No todos los solgeles se calcinan. Algunos dicen que todos los solgeles, pero no todos. En este ejemplo sí, la calcinas y entonces te queda de 800 grados y ya te queda toda la parte orgánica se reacciona con el oxígeno y entonces te quedan nanopartículas de litio, titanio, oxígeno. Este es un método clásico para síntesis de nanopartículas. Bueno, sí, más o menos clásico para nanopartículas. ¿Dudas? No. ¿No dudas? Muy bien. Voy a ver cuánto falta esperen porque nos tenemos media hora y quiero dejar la actividad. Muy bien, muy bien. Nada más vamos a ver lo de solvotermal entonces y vamos a empezar a ver otras situaciones. Bueno, entonces vamos a pasar al método solvotermal. Como les dije en un inicio, consiste en someter a los compuestos a una alta presión y a una alta temperatura para que se disuelvan. Una vez que están disueltos, se encuentran muy fácilmente en el medio acuoso o en el medio que hayan elegido. Las soluciones que comúnmente se usan es agua, ácido clorhídrico con ácido sulfúrico y ácido nítrico, nunca concentrado. Imaginen ustedes qué pasa si calientan esto a una temperatura de 200 Celsius. Es muy peligroso, entonces nunca se utiliza concentrado. Una mezcla de alcohol y agua, o puede ser etanol y agua, e isopropanol y agua. Ahora, ¿cómo es una cápsula de este estilo de solvotermal? Los que tuvieron la fortuna de ver el laboratorio de Estados Unidos, creo que ya no sé, hay una persona, o algunos, creo que son pocos, sí, hay alguien más, que saben cómo es esta cápsula. Ahorita voy a pasar unas fotos. Hubiera estado también bueno que hoy estuviera en el laboratorio para enseñarles las cápsulas, pero hoy no podía ir, hay un cierre aquí en Tasqueña y en todos lados y necesitaba irme en moto y la verdad no tengo ganas de ir. Bueno, total que aquí está esta es una cápsula. Hay que seguir cierto diagrama para no elevar las presiones demasiado. Aquí hay diagramas de si tú tienes porcentaje 50, 60 o cuál es el porcentaje que tienes de alcohol o porcentaje que tienes de ácido, la concentración y todo, a qué presión y a qué temperatura puede subir el dispositivo. Cada fabricante te indica cuál es la presión que va a resistir el dispositivo. En general, esto es una cápsula de acero aquí, y aquí lleva una cápsula de teflón para que no reaccione lo que estás poniendo con lo que va adentro. Entonces el material inicial es esto está lleno de líquido, aquí pones el teflón y esta es una cápsula de acero y tú sigues estos diagramas a tal presión y temperatura, cuánto va a llegar. Normalmente no lo subes a más de como 250 porque como tiene un teflón, el teflón se empieza a derretir si es una temperatura demasiado alta. ¿Va? Y este es el porcentaje de llenado. Si tú lo llenas a 90 con una concentración alta de etanol, pues haces que huele. No lo puedes llenar totalmente, hay que seguir el diagrama y hay que revisar cuál es el porcentaje de llenado. Por ejemplo, si vamos a llegar hasta 400 o 390 Celsius
y la presión es más o menos aquí, pues no lo puedes llenar más del 10% porque eso va a volar. Ahora, ¿cómo es físicamente? Ah, bueno, sirve incluso para crecer monocristales. Esa técnica luego lo vamos a ver. Aquí cuelgas de un hilito la semilla y empiezas a la reacción. Eso se ve así. Es un contenedor de acero y adentro tiene unos contenedores chiquitos de teflón. Bueno, la fórmula formalmente el teflón es politetrafluoretil o fluoretileno. Eso se le conoce como teflón. Teflón en sí es una marca. Aquí se pone lo que vas a hacer reaccionar y lo cierras con esta tapita y lo metes dentro de este ajusta perfectamente aquí, dentro del contenedor de acero. Obviamente si hicieran el contenedor de acero y le pones ácido, pues se lo lleva. Y obviamente este de teflón a altas presiones va a volar, entonces no necesita algo resistente que lo contenga. Entonces lo contienes aquí. Lo cierras, hay diferentes estilos, lo cierras y aquí tiene como un resorte. Puse aquí un diagrama más explícito de cómo es. Esta llavecita, de hecho, ahí está en el laboratorio, en el C1. Ahí los que han entrado al C1 a lo mejor han visto que hay algo en una de las campanas, o los que llegaron a entrar. Hay una llave como este estilo y esta para cerrarlo. Y aquí puedes cerrar la cápsula. Y la cápsula está compuesta con varias capitas. Y aquí va el contenedor de teflón y aquí tiene un resorte y ese resorte libera la presión en caso de que la presión sea muy excesiva, pero si la presión se libera todo de golpe, pues no es nada recomendable. ¿Alguien sabe cómo se le llama a un contenedor de acero que se encuentra a altas presiones, demasiadas presiones que no resiste el contenedor de acero? ¿Alguien sabe cómo se llama ese contenedor cuando ya no resiste el contenedor de acero? Pues es como una granada, ¿no? Así se le llama, granada de mano. Y ustedes no quieren tener una granada de mano en el laboratorio. Entonces siempre hay que calcular cuál es la máxima capacidad a la que la deben de llenar, cuál es el contenido que va a tener y a calcularlo a altas presiones, porque si no, eso se convierte en una granada de mano. O sea, es un contenedor de acero a demasiadas presiones. Y eso no queremos ningún accidente de ese tipo en ningún laboratorio. Entonces hay que calcular siempre y hay que seguir los lineamientos con cuidado. ¿Va? Ahora, bueno, ¿hay dudas? ¿Tienen dudas de cómo se monta esto? Esto es relativamente sencillo, no es tan complicado. Pero ¿tienen dudas de cómo montar esto? No, creo que no. ¿Alguien dijo que sí? Es que ya no alcancé a ver. No, creo que no. Todo claro de los métodos orbotermales, de la química dulce, precipitación, con precipitación. Bueno, faltan 20 minutos, me parece buen tiempo. Como la siguiente clase no va a haber, voy a continuar. Y vamos a ver algunos tipos de reacciones cuando son compuestos no estequiométricos. Entonces, vamos a ver este caso. En los compuestos no estequiométricos siempre falta un ion. Ajá. Ahí hay varios tipos de compuestos no estequiométricos. Esto solamente ocurre en estado sólido, casi no ocurre, o yo no recuerdo haber visto esto en estado líquido, porque en el estado líquido siempre van y buscan, se acomodan con los iones que le faltan y reaccionan de alguna forma, pero aquí no tienen una forma sencilla de reaccionar. Entonces puede ser que falte un ion, por ejemplo en esta fórmula química de A2 menos X, a oxígeno, aquí falta un ion. Otra forma de escribir que falta un ion es que se escriba un exceso de oxígeno. No es tan recomendable porque no está muy explícito ver que falta un ion ahí. Ajá. Ese es un compuesto no estequiométrico. El siguiente caso, el caso 2,
es cuando hay un exceso de iones. Por ejemplo, este compuesto A2 más, A sub índice 2 más, oxígeno. Y otra forma de escribirlo es esta que está acá en rojo. A2 o menos. Perdón, O 1 menos X. Esa es una forma también común de escribirlo. Generalmente no se pone en excesos, sino que se pone cuando llega un menos, pero sí es posible encontrarlo de las dos formas. También ocurre que puede haber una sustitución parcial. Cuando existe una sustitución parcial, puede o no tener la misma carga que el elemento original. Por ejemplo, aquí hay un elemento B que está sustituyendo a iones o a átomos del elemento A. Entonces aquí hay una sustitución parcial. Ajá. Ahora, esto obviamente genera defectos. En la última unidad de este curso vamos a ver, bueno, una de las últimas, no es la última, vamos a ver más acerca de defectos. Existen vacancias, o sea, vacancias es cuando falta un ion. Existen sustituciones, cuando llega un átomo más o de diferente tamaño o de diferente índole y sustituye uno de los iones originales. Imaginen que esta es una red cristalina, estos puntos blancos son átomos de un solo tipo, y de repente llega un átomo de otro tipo y lo sustituye. Esa es una sustitución. Puede haber vacancias, sustituciones, puede haber sustituciones intersticiales. Intersticio se refiere al hueco espacial. Vamos a ver más adelante eso de los huecos, pero es el hueco espacial que existe en una red cristalina. Entonces aquí llega al intersticio. Si se fijan, no había ningún círculo blanco aquí, en esta línea, pero de repente aquí se mete uno. Ajá. Y después vamos a ver qué es esto de par de Frenkel. Vamos a ver más a fondo. Ahora, entonces, como les dije, para sintetizar un compuesto, ustedes tienen que tener siempre la cantidad exacta. Si ustedes van a sintetizar un compuesto que no es estequiométrico, tienen que tener ya la cantidad exacta que van a sustituir. No pueden agregar excesos ni pueden agregar deficiencias. Tienen que calcular exactamente la cantidad A2X. Ajá, la cantidad que sea para la reacción. Para eso, resulta que en el balanceo, si ustedes balancean algo así, ¿qué va a aparecer en el balanceo? Tiene que aparecer una X. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, tiene que aparecer una X. Muy bien. Entonces, como tarea, de aquí a que nos veamos, van a entrar a la página de Moodle, donde ya puse alguna actividad, donde hay que balancear ecuaciones que tengan esta X, y hay que calcular la cantidad de materia que hay que utilizar, o sea, cuántos gramos van a utilizar para sintetizar cierto material. Les quiero decir de una vez que si no saben cómo balancear con un método algebraico, ahora es cuando, porque esto no se puede balancear al tonteo, hay que utilizar. Si no mal recuerdo, son algunos de estos, pero no, entren ahí. Ya, eso son como guías que les puse, porque cuando estamos en el salón les voy diciendo para que lo vayan haciendo, pero ahorita están en su casa, entonces no necesitan ninguna la guía porque entran directo a Moodle y pueden revisar cuáles son los compuestos que hay que balancear. Entonces, déjenlo abro, lo voy a abrir aquí en vivo, aquí en el live, en la transmisión en vivo que estamos haciendo. Y en el stream. En el stream, ajá. Exacto. Dejen, es que como ya tiene rato que me salí todo este tiempo de la clase, ya se cerró la sesión. Tararán.
Voy a quitar esto de aquí. Ustedes ya lo van a ver activo. Estas son todas las actividades que vamos a hacer, nada más que ustedes no las ven porque las tengo ocultas. No me das spoiler. Pero es que si no, no las ven. Entonces aquí viene, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo puse, luego tengo un problema, no sé cuándo hablar español, cuando soy medio chicano, aunque nunca he vivido en Estados Unidos. Aquí abren las actividades. Entonces van a llenar. Primero van a responder estas. Esto no es. No, esperen, esto es otra cosa. Me equivoqué. Le di clic en otro lado. Química del estado sólido. Es que hubo un seminario que dio Francisco y yo hice unas preguntas para que... Es aquí. Balance y cálculos de compuestos. Entonces aquí les va a salir y aquí hay que elegir cómo balancear. Ustedes lo balancean primero en su cuaderno y entonces aquí eligen cuál es el coeficiente correcto. Ajá. Se fijan, ninguno de los coeficientes está sencillo. Entonces hay que entender. Ahora faltan 12 minutos. Quiero darles unas instrucciones sencillas de cómo hacer un balanceo matemático, porque no lo van a poder hacer prácticamente, o está muy difícil balancear. Así si lo hacen nomás a feeling, que ese feeling solamente sirve cuando están muy sencillitas. A ver, ¿alguien ya lo sabe hacer? ¿Alguien vio en su clase de no sé qué, alguna clase, cómo hacer este tipo ¿Con matrices? O con sistemas de ecuaciones. Pues sí, es un sistema de ecuaciones. Pues sí, con matrices sí, porque es un sistema de ecuaciones. Sí, eso es verdad, pero no necesitamos... bueno, pues sí, si quieren así. A ver, vamos a... esperen. Dejen activo aquí está el lápiz. Listo. Ahí está. Ok, entonces vamos, no voy a escribir una reacción específica. O a ver, abran algún libro y díganme una reacción ahí. A ver, voy a abrir una aquí voy a buscar una rápida. Aquí, improvisando en el live. Porque no quiero quemar ninguna de las reacciones que vienen en la tarea. Entonces quiero buscar alguna que esté hecha para no... Esta reacción está muy fácil. Entonces hay que balancear esta reacción. Bueno, ya le estoy poniendo ahí el coeficiente, pero eso no va. Supongamos que estamos así. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, los que ya saben cómo balancear, ¿qué hacemos? Le ponemos letras como coeficientes a cada uno de los reactivos y productos. Muy bien. Esas letras son las variables, son los coeficientes. Entonces, ahora hay que encontrar cuáles son las relaciones entre cada uno de los coeficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el sodio, pues bueno, tiene que haber igual número de átomos de sodio de un lado que del otro, entonces pues tiene que ser A, que es el coeficiente en reactivos, igual a C, que sería el coeficiente en productos. A igual a C, correcto, porque no hay otro que tenga sodio. Ajá, muy bien. En este caso está muy sencillo. Luego, después... Así con cada uno de los átomos, igual con los compuestos que estén. Ajá. Todos los compuestos que tengan los diferentes átomos, por ejemplo.
el B, el sodio ya lo hicimos. Ahora vamos con el yodo. ¿Dónde está el yodo? Aquí, ¿cuál sería la ecuación para la del yodo? 2A igual a D. Igual a D, porque aquí hay 2 veces sodio. Si hubiera más elementos, si hubiera varios con yodo, tenemos que sumarle los coeficientes de los otros. Este no es el caso. Después, el cloro, ¿no? Sí, sería D igual a 2C. Y ya tenemos todos, ¿no? Ya hicimos el sodio, el yodo y el cloro. Ya están todos los elementos. Entonces eso está muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el valor de los coeficientes? Si hacemos esto igual a 1, entonces A igual a 1, C igual a 1. ¿Cuánto vale B? 2. 2. ¿Y cuánto vale D? También 2. 2. Está muy sencillo el método, pero quiero que lo apliquen a algo más complicado. Y ahí vienen las reacciones más complicadas. ¿Vale? ¿Dudas? No, profesor. No. Todo bien. Me parece excelente que si no tienen dudas, hay una de dos. O están viendo el Netflix y no me están poniendo atención, o ya se lo saben de todas. Y eso me parece muy bien. Qué bueno que no hay dudas. No me pueden preguntar, yo voy a andar en Cancún. No es cierto. No, ahí me preguntan lo que necesitan, ya saben cómo contactarme. Ahí estoy en el Telegram. Empiezan a hacer ahorita activo el ejercicio, ahorita antes de comer. Bueno, estaba haciendo ejercicio, antes de terminar de hacer ejercicio, voy a poner activar la actividad para que lo puedan hacer en Moodle y ya en unos 10 minutos ya está. Hay que poner, subir su procedimiento, le toman una foto y ya. ¿Es para hoy? ¿Perdón? No, esa es tarea, es para antes de la próxima sesión, que será el miércoles. Ok. ¿Va? Dudas, algo que quieran saber, dudas existenciales, La próxima sesión no es el jueves, perdón. ¿Jueves? Ok, hoy estamos martes, ¿no? No, el miércoles. Ay, el miércoles, es cierto. Entonces, ¿el lunes no hay clases? ¿O por qué? Según yo no, alguien me dijo. A ver, dejen busco. Sí, está marcado en el calendario. A ver, dejen. Crazy. Le voy a parar ya aquí la grabación.